Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Estuvimos hablando del libro con amigos, estuvimos conversando, pero ya lo tenemos. El libro es Neuroemociones en el aula. Va dirigido al área de educación. Hablamos de temas bien interesantes aquí. Como ven, la calidad es excelente. Es un libro que es en colores adentro, ¿verdad? Una buena portada, me parece a mí, una buena calidad. Pero lo más importante del libro es el contenido. ¿Qué es lo que el que adquiera el libro va a encontrar? Vamos a hablar de neuroemociones en el aula, la inteligencia emocional y la neurociencia llevadas a la educación, llevadas al aula, desde el punto de vista del docente, del alumno, del entorno. Hablamos de la diferencia entre mente y cerebro. Hablamos sobre, por ejemplo, distintos temas que vamos a tratar son por qué el diestro y el zurdo, cómo dominamos las actividades cerebrales, la parte inconsciente desde la neurociencia. Vamos a hablar de la percepción, de la definición de neuroeducación, básicamente. Vamos a hablar de cómo aprende el cerebro humano, los primeros pasos en el área de la educación, desde la neuroeducación. Vamos a hablar de un poquito de lo que es la teoría de la mente, cómo aprende el cerebro, con qué conceptos y de qué forma aprende, ¿verdad? Cómo conocer, cómo interpreta y está aprendiendo el alumno, la memoria, la atención, los tipos de atención y también los tipos de memoria. Vamos a hablar de clases sinápticamente amigables. Significa cómo hacemos, o cómo hace, mejor dicho, el docente en una clase para cortarla de forma adecuada, para que el cerebro o el cerebro del alumno pueda guardar ese concepto de forma adecuada. En qué momento desarrollar, cómo hacer los cortes, cómo funciona esto en el cerebro y cómo funciona en el área educativa, los entornos dentro del aula, las emociones, las habilidades técnicas, las habilidades emocionales, los cambios de paradigma que necesitamos tener, las diferentes empatías. Vamos a hablar de las habilidades emocionales, de la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a tener la mirada del alumno. Vamos a saber o ver un poco qué es el síndrome del emperador. Vamos a enfocar una parte a directores de área educativa desde el punto de vista del liderazgo en la educación, cómo buscamos esa excelencia, el manejo de la presión, el control del estrés. Vamos a hablar sobre la autoconciencia y el autocontrol, la empatía y la motivación en un área determinada. Vamos a hablar del relacionamiento social. Se habla de la dirección de la atención, cómo se procesan los pensamientos, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, en el aula y con los pares. Algunas cosas para tomar en cuenta, la pirámide de Maslow y cómo funciona esta en las necesidades humanas, los tipos de aprendizaje. Vamos a hablar de cómo activar áreas del cerebro, de los neurotransmisores y la conducta. Vamos a hablar de la curiosidad, de los mitos del cerebro. Vamos a hablar de un montón de conceptos que tienen que ver con el aprendizaje. Vamos a hablar de TDM. Vamos a hablar del docente y las habilidades emocionales del docente. Está enfocada el UCCM, que son conceptos bien importantes que tienen que ver con esto, y testimonios puntuales.